Hola a todos, bienvenidos a este espacio de entrevistas en donde vamos abordando diferentes temáticas interesantes para nuestra comunidad y nuestra industria. En esta oportunidad vamos a hablar de centros comerciales, la evolución de los centros comerciales, esta evolución y transformación que están teniendo y también de uno de los eventos más esperados de esta industria en Guatemala y en la región. Para esto, en esta oportunidad me acompaña Astrid Perdomo. Ella es directora ejecutiva de la Asociación de Centros Comerciales de Guatemala, con quien vamos a estar conversando sobre este tema. Bienvenida, Astrid, gracias por su tiempo y por el espacio para poder conversar con la audiencia de Revista Construir. Luis Fernando, es un gusto estar aquí acompañando y de nuevo agradeciendo que podamos compartir sobre las buenas nuevas que tiene este gremio para compartir con la audiencia. Gracias, Astrid. Y antes de conversar sobre este evento que ustedes están organizando y que tendrán en Guatemala, me gustaría eh, abordar un poco el tema de las tendencias que ustedes, pues como asociación de centros comerciales, han identificado en Guatemala y en la región, ¿verdad? Porque ustedes también, pues, pertenecen a una asociación más grande a nivel Centroamérica y Latinoamérica. Si nos puede contar qué tendencias están viendo en el desarrollo de centros comerciales y de estos espacios. Con mucho gusto, realmente creo que hoy estamos en un momento distinto al que estábamos el año pasado porque ya Guatemala está en el radar y creo que eso es algo muy importante de compartir. Hace un par de años, quizá incluso antes de que se formara la asociación, Guatemala buscaba mucho de dónde orientarse, tener una referencia, explorar. Y hoy Guatemala es un punto de exploración en referencia de centros comerciales. Así que eso es algo muy grato de compartir y quiero transmitirlo porque es algo de mucho orgullo para cualquier guatemalteco y sobre todo para un sector que está generando tanta oportunidad de crecimiento, de desarrollo y que sigue en auge. En tendencias, creo que es importante mencionar cosas importantes que hoy estamos viendo y que van a seguir pasando. El desarrollo que vemos de los centros comerciales en crecimiento, no solo lo vemos en el área metropolitana, como lo vimos durante del año 69, que vimos el primer centro y plaza comercial en el país, sino ya lo vemos en todo el territorio nacional. Creo que entender el tipo de proyecto que se está desarrollando en todo el territorio es interesante. Estamos hablando de proyectos de un promedio de 17,000 metros cuadrados rentables, que es un proyecto que tiene en un estimado dos o tres anclas. Estamos hablando de un supermercado, una tienda por departamento o una home store que abastece a un mercado que necesita pues sus necesidades básicas, pero también una necesidad de compra más allá, como una experiencia, un cine. Y hoy por eso ya no hablamos que somos centros de compra, somos centros de experiencia que abastecen las necesidades, pero también se convierten en esa parte importante de la comunidad porque generan una generación de empleo y necesidades de abastecer no solo familias, sino también oportunidades de crecimiento de emprendedores. Algo importante dentro de lo que tenemos hoy en la agremiación, en la asociación, estamos presentes en 18 departamentos, 85 plazas y centros comerciales de diferentes tipos de tamaño y de ellos estamos mapeando un dato aproximado que más o menos operan 1,900 empresas y de esas estimamos que el 90% son pymes. O sea, estamos hablando que generamos miles de millones de empleos, pero realmente lo que queremos es identificarlos. Entonces hicimos un censo y de lo que podemos hoy decir que se genera de empleo directo e indirecto del gremio a nivel nacional, son 250,000 empleos formales dentro de lo que hoy representamos en el gremio. Por supuesto, hablamos de los aproximados porque no podemos decir del total del gremio de centros comerciales en el país, porque solo hablamos de lo que nosotros recabamos de información gracias a lo que comparten nuestros asociados. Entonces, tendencias, somos un impacto positivo para la formalidad del país. Estamos con presencia en casi todos los departamentos con asociados. Ya tenemos proyectos con una
buena participación de mezcla comercial en todo el territorio nacional. Es decir, ya no solo vemos proyectos de gran escala en municipios aledaños a la ciudad capital, sino ya lo vemos también en otros departamentos, sobre todo en el noroccidente del país. Y ya tenemos datos que se acercan a poder entender el impacto de la huella económica que tienen los centros comerciales. Con eso podemos decir que ya estamos en el radar porque el año pasado, cuando fuimos la sede del Congreso Latinoamericano, que era lo que se refería, cuando decía formamos parte de la Cámara Latinoamericana de la Industria de Centros Comerciales, quedaron impresionados y dijeron, nunca imaginamos encontrar en Guatemala lo que encontramos. Así que, sin duda, esto es un poco lo que puedo compartir de esas tendencias. Gracias, Astrid. Y la verdad que interesante, como dice, que ya estemos en el radar y pues también destacando de esta manera, ¿verdad? Astrid, en la industria de centros comerciales vemos ahora mucha tendencia en el tema de diseñar espacios abiertos, todo el concepto de lifestyle. ¿Cómo ven ustedes desde la asociación estas nuevas tendencias, hacia dónde vamos con temas de sostenibilidad también? Se va a seguir implementando, pues no solo en Guatemala, sino en la, ¿verdad? Yo creo que más allá de la tendencia es entender que ponemos ahora al humano al centro y es entender que es el ser humano el que está liderando mucho de lo que hacemos a nivel de cualquier concepto inmobiliario. ¿Por qué? Porque no solo es lo que vende, es lo que atrae, es lo que nos provoca generar una oportunidad de que nos visiten, de que nos recuerden y que sobre todo generemos ese sentimiento, porque nos movemos por sentimiento los seres humanos. Estamos en un momento en donde todo lo que necesitamos lo podemos tener en un celular. Es decir, no necesitamos movernos para adquirir lo que necesitamos. Pero para sentirnos, sí podemos hacerlo a través de lo que nos provoca un espacio. Entonces a eso nos referimos cuando ponemos al ser humano al centro. Y es muchas de las tendencias que se entienden a través del neuromarketing, del marketing, y ahí es donde se pega a entender cómo los espacios que se diseñan generan y provocan ese sentimiento, ¿verdad? Lo que sentimos cuando nos acercamos a esos espacios. Y no solo lo hablamos de una persona, lo hablamos a entender qué pasa en la comunidad. Muchos de esos espacios se acercan a entender si hay familias, si hay más niños, si hay más segmento de adulto mayor, si hay más adolescentes, y se generan los espacios para que todos esos segmentos de población se sientan atraídos a visitar, a estar, a vincularse a los espacios que generan los centros de experiencia y sobre todo que les provoque regresar, porque realmente eso es lo que generamos. Y por supuesto, hoy también vemos incorporaciones de otros conceptos, ¿verdad? No solo vemos compra, experiencia, sino también vemos servicios, vemos desarrollo de actividades vinculados a otro tipo de segmentos de la población y a eso nos vamos, ¿verdad? A que ya no somos centros de compra, somos centros de generación de comunidades, es decir, cómo nos vinculamos, cómo sentimos cosas en los centros comerciales. Y yo creo que ahí es donde vamos atrayendo un poco a decir, no somos centros comerciales. Les brindamos servicios porque hay parqueo seguro, hay cómo abastecer todas las necesidades en un solo lugar. Pueden comprar lo que necesitan, tomarse el café, visitar a un amigo, ponerse de acuerdo con la familia, comprar un regalo, pero también pueden celebrar un cumpleaños, pueden llevar a la abuelita, pueden hacer muchas cosas, incluso pueden recibir clases. Entonces, todo eso está pensado para dar un espacio seguro, tranquilo y confiable para las comunidades en donde operan. Y por supuesto, la arquitectura es parte indispensable de eso. Vemos también mucho desarrollo en el interior del país. Antes se creía que solo en las grandes urbes eran donde estaban los centros comerciales, pero ahora vemos mucha descentralización también de este tipo de inversiones. ¿Todavía hay más potencial y seguimos experimentando un crecimiento en el interior? Sí, todavía hay potencial de desarrollo. Creo que estamos creciendo a nivel poblacional y es importante mencionar que todavía nos hace falta
a nivel de infraestructura, seguir desarrollándonos. Somos de los países que todavía tenemos algunos retos de desarrollo, de desarrollo de la infraestructura, y que ese potencial todavía hace falta explotar. Lo que hemos visto en los últimos años, cómo hemos llegado al interior del país, ya no solo es con proyectos de, digamos, de abastecer las necesidades básicas, ya la gente ya no está dispuesta a moverse a abastecer absolutamente, ya no solo las necesidades primarias, sino las secundarias en radios un poco más cercanos, digamos, a donde viven. Y por ende, ahora hay más vivienda que se está desarrollando, lo que nos va generando más mercados de oportunidad. Y eso es una gran oportunidad para los centros de comercio, porque pues precisamente van generando esas isocronas en donde la gente va pues potenciando su capacidad económica, es decir, la población económicamente activa que se encuentra. ¿Cómo hacen la evaluación? Y aquí algo importante, y es en donde entro a lo que agregamos de valor en la asociación, es que nosotros les vamos dando conocimientos de cómo se va desarrollando la población, cómo vamos entendiendo la capacidad económica que tiene esta población que va creciendo, los nodos de desarrollo, la infraestructura que se va desarrollando a través de estadísticas, de conferencias, de entender cómo va creciendo el país y cómo esto va generando una oportunidad para el posicionamiento de proyectos estratégicos con oferta y demanda, ¿verdad? ¿Qué necesitamos para poder generar un buen negocio en puntos estratégicos del país? Hoy sabemos que vienen en cola algunos proyectos en donde aún se necesita generar una oportunidad de desarrollo de proyectos comerciales para que posterior a eso se den de vivienda e industriales. Entonces, sí sabemos, porque hemos hecho el análisis con algunos estudios económicos y sobre todo de análisis de comportamiento de consumo, que podemos ofrecerle a nuestros desarrolladores y asociados que pues pueden generar una oportunidad de nuevos desarrollos en el país, que no va a ser ilimitada, por supuesto, pero por eso digo que todavía tenemos esa oportunidad porque tenemos una brecha que no hemos logrado todavía alcanzar con el tema de infraestructura en el país, pero que sin duda iremos generando esa oportunidad y nosotros en la asociación les vamos acercando la información para que sea en el momento oportuno y con inversiones con más certeza de lo que están haciendo. Excelente, Astrid, muchísimas gracias. Y ahora sí, pues hablemos de Nexus, lo que nos trae hoy a esta conversación también, ¿verdad? El evento que ustedes están preparando. Astrid, ¿en qué consiste Nexus y por qué el nombre Nexus? Me causa ahí curiosidad. Cuando pensamos en los nombres de los eventos, realmente lo que estamos pensando es cómo atraer, ¿verdad? Cómo le generamos una atracción al momento de que se escuche y que también haga una referencia a lo que nosotros vamos a hablar en el evento. Cuando hablamos de Nexus es como ese proyecto en el que uno dice, ¿a qué le suena? Y cuando lo pensábamos, decíamos, a Nexus nos suena como ese proyecto donde uno dice, tenemos que innovar, ¿verdad? Tenemos que generar innovación, o es en donde tenemos que generar que algo cambie internamente. Nexus está enfocado para los equipos de trabajo. Cuando desarrollamos el concepto de Nexus, vino después, es nuestra segunda marca de congreso, vino después de Meta Summit, que Meta Summit habla de tendencias a nivel global de lo que está pasando en centros comerciales, y Nexus Expo viene a hablar de lo que pasa hacia adentro del centro comercial, todos los retos operativos de estrategia y de inteligencia en centros comerciales. Pero cuando hablamos hacia adentro, no solo hablamos de centros comerciales, hablamos de retos también de lo que están pasando los comercios, de la expansión que están viviendo las marcas y sobre todo de las cosas buenas que están pasando a nivel del retail, que nos provoca entender a nivel de los centros comerciales como la oportunidad de nuevos mercados. Entonces, Nexus es un espacio, es un solo día de congreso
en donde entendemos desde la parte de los estudios, pasamos entendiendo cuáles son las mejores prácticas operativas para mejorar en los equipos, qué estamos haciendo, revisar cuáles están siendo nuestros procedimientos, qué tendencias no estamos tomando en cuenta y que probablemente el día a día nos está consumiendo porque en definitiva no estamos viendo más allá de lo que hoy estamos haciendo. Escuchamos a operadores de Guatemala, pero también de otros países, porque podemos seguir aprendiendo. Y a veces el día a día nos consume, o a veces escuchar qué pasa a nivel macro de un centro comercial nos consume. Entonces, Nexus está enfocado a eso. Es una invitación para que participen los equipos completos. Por eso es un día y no lo hacemos de 2, 3 días, lo hacemos un día intenso porque la invitación es para que participen desde el gerente de mantenimiento, el que se ocupa mantenimiento, hasta el propietario de la desarrolladora, para que escuchemos lo mismo, para que entendamos que todos los equipos tienen que estar alineados en las buenas prácticas y en los aprendizajes, porque creo que todo va de la mano. Y sin duda, todo eso nos ha funcionado porque hablamos de muchas cosas. Hablamos de mantenimiento, hablamos de inteligencia, hablamos de estrategia, hablamos de buenas prácticas, hablamos de sostenibilidad. Y creo que ese es, en general, lo que nos ayuda a entender que podemos generar mejores oportunidades cuando entendemos que hay cosas que tal vez necesitamos escuchar de nosotros mismos para generar esas mejoras que probablemente no van a ser hoy, pero las mejores operativas sin duda tienen esa extensión de generar una mejor práctica. Y hay mucho que pasa detrás de un centro comercial. En verdad, todo lo que vemos como clientes tiene detrás un trabajo de hormiga increíble. La invitación es que esto no es solo para centros comerciales. Todos aquellos que son ingenieros, administradores, que tienen una empresa que puede crecer a partir de este crecimiento que están teniendo los centros comerciales, les interesa escuchar esto. Y hay algo muy importante y es que en este evento, particularmente, vamos a tener por primera vez a un gurú de inteligencia artificial que ha trabajado con las empresas más grandes de México, como Bimbo y YPO, y ha asesorado sobre la implementación de inteligencia artificial como transformación cultural y no solo como decir estoy o no estoy en la inteligencia artificial. Porque el reto no es conocer la inteligencia artificial, es entender cómo la implementamos para que multiplique la productividad. Entonces, entender esto no solo se trata de generar algo para el centro comercial, se trata de generarlo para cualquier tipo de negocio porque hoy ya estamos transversalmente involucrados en este tema. Y termino diciendo que además de eso, cerramos, y por eso lo ven en las imágenes, haciendo una premiación. Y esta premiación la hacemos a los comercios. Los premiamos en 3 categorías en donde ellos demuestran que hacen muy bien las cosas, son evaluados por jurados externos a ACECOA y los premiamos porque también queremos en este congreso, como les decía, como es corazón abierto hacia adentro del centro comercial, evidenciar que hay comercios, desde emprendedores hasta comercios muy grandes, ¿verdad? Que son cadenas que hacen muy bien las cosas y reconocemos también esa labor que hacen dentro de los centros comerciales. Así que de eso se trata Nexus. Se repite cada 2 años esta metodología, estas temáticas. Así que sin duda es una invitación para que el próximo 3 de junio nos acompañen, estén ahí en esta cita, no solo para escuchar sobre centros comerciales, sino para entender hacia dónde va Guatemala en el desarrollo inmobiliario y, por supuesto, el crecimiento del desarrollo económico y social. Gracias, Astrid. Como lo mencionaba, el próximo 3 de junio en Ciudad de Guatemala. Astrid, ¿qué otros temas, hablando de la agenda académica, qué temáticas vamos a poder escuchar hablando del tema de conferencias que se van a estar impartiendo como parte de este evento? Ok, bueno, vamos a hablar de entendiendo cómo se utiliza la data hoy. Hoy hablamos mucho de
cómo se toman decisiones a partir de la data. Y yo creo que se dice mucho, pero hay que entender de dónde viene la data y cómo se aplica la toma de decisiones. Muy fácil es decir, a ver, dígame qué data uso para tomar mis decisiones, pero no es así de sencillo. Hay que entender cómo se provoca el uso y la administración de ese uso de data a lo largo de una ejecución de un plan estratégico para realmente hacerlo. Entonces vamos a empezar por ahí. Luego te dice, lo que no se mercadea hoy no se vende, pero realmente no es solo el rol de los equipos de mercadeo. Hoy es un rol estratégico, como esa mirada de lo que quiero vender es un rol de todos, porque todos tenemos que tener ese don de vendedor. Yo creo que hay muchos que han de haber escuchado en algún momento. En mi caso, siempre me han dicho, ay, a mí siempre mi abuelita me decía, todos tenemos que vender. Y es cierto, a veces dejamos en manos de una persona que se encargue de que hay que vender, pero todos formamos parte de un eslabón para que la cadena funcione, y en los equipos es importante que entendamos cuál es nuestro rol en nuestro eslabón, en esa cadena, para que eso funcione. Y el mercadeo hoy es parte esencial, sin duda, yo creo que en cualquier giro de negocio. Vamos a escuchar sobre una mirada integral sobre cómo los equipos deben de funcionar en esa cadena como eslabones sólidos. Luego vamos a escuchar sobre cómo estamos hoy en Guatemala, indicadores económicos, cómo se está comportando el consumidor. Si no entendemos cómo se comporta el consumidor en este momento, en donde estamos compartiendo 5 generaciones, porque es algo súper interesante lo que estamos viviendo en Guatemala. Estamos compartiendo 5 generaciones con hábitos distintos, con tipos de consumo distintos, con ticket promedio distintos. Entonces, ¿cómo vamos a provocar que exista una mejora en todo lo que nosotros queremos? Todos quieren vender más, todos quieren tener mejores oportunidades. Y esto lo hace Cavi, que es una empresa que se ha dedicado a mejorar y a entender cómo Guatemala, siendo de las economías más sólidas que hay a nivel de Centroamérica y el Caribe, puede generar más potencial. Yo creo que esta conferencia es clave porque no solo nos denota el hoy, sino nos dice cómo estamos hoy ante todo lo que está pasando, digamos, a nivel mundial. Yo creo que eso es súper importante, entendernos y posicionarnos, ya saben, como ese pincito en el mundo. Luego, por supuesto, vamos a escuchar sobre inteligencia artificial, sobre el potencial de crecimiento que proveen también a nivel de banca, ¿verdad? Creo que es importante entender cómo el sistema bancario es un potente de ese crecimiento a nivel de las empresas, sobre todo de comercio. Vamos a escuchar algo muy interesante y es el que sí y que no a la hora de la expansión. Vienen 2 personas que tienen mucha experiencia a nivel de expansión, ambos mexicanos. Uno es el presidente de las ferias de franquicias en México y el segundo es el vicepresidente de la Asociación de Franquicias de México. Y ellos ambos han estado desde hace muchos años participando en estas metodologías de expansión de franquicias. Y es muy interesante escuchar cómo ellos han visto marcas que tienen hoy 3,200 puntos, 2,500 puntos de venta en México, cómo los empezaron a ver desde que tenían uno y han visto qué funciona y qué no funciona. Y que nos lo vengan a contar y que lo escuchemos a viva voz, creo que no hay que perdérselo, porque todos queremos llegar a tener ese mercado en donde, digamos, éramos esos que teníamos uno y hoy somos, pues probablemente no el de 2,500, pero sí somos el de 300, el de 500. Luego seguiremos escuchando pues más oportunidades sobre cómo aprender a mejorar, a visionar lo que unos ya aprendieron con 2 colombianos que tienen mucha experiencia. Uno es el gerente del Centro Comercial El Molino, que fue por 14 años el gerente de operaciones de Grupo Éxito, que es un grupo de mucha trayectoria en Colombia, y nos va a contar precisamente cuáles son esas mejores prácticas a nivel operativo en centros comerciales. Y yo creo que eso vale oro, porque no hay experiencia que no nos pueda decir lo que
lo que sí y lo que no sin haberlo vivido, porque todos podemos asumir, pero lo vivido es lo vivido. Y el segundo es el director ejecutivo de ACE Colombia. ACE Colombia es, digamos, mi asociación hermana en Colombia, con 30 años de experiencia. Se pueden imaginar Colombia porque no ha pasado. Y a pesar de eso, es un gremio que ha logrado crecer, mantenerse sólido y en donde muchas marcas es el primer mercado donde buscan expandirse porque tiene de los mejores centros comerciales para buscar esa potencial de consumo. Entonces yo creo que hay mucho de lo que tenemos que aprender. Y para el cierre, vamos a tener un panel para entender cuáles son las mejores prácticas en Guatemala, liderado por mujeres. Y para el cierre vamos a tener un visionario, una persona a quien yo admiro mucho, es Ben Elstein, es argentino. Él ha desarrollado proyectos muy visionarios, ellos también operan centros comerciales en Argentina, pero él ha implementado muchos de los mecanismos para tener los centros comerciales del 2030. Y creo que su visión, no la voy a contar acá, pero sin duda va a ser una visión que nos puede dar esa oportunidad de entender hacia dónde va Guatemala y que no dejemos pasar la oportunidad, sino que la abracemos. Una agenda bastante interesante, Astrid, y para todas las personas que nos están viendo y escuchando, pues por acá está apareciendo en estos momentos el link de la página de ACECOGUA. Ahí pueden encontrar toda la información sobre Nexus, sobre este evento que tendremos el próximo 3 de junio y también, obviamente, en nuestra página web de Revista Construir y de nuestra revista hermana Mercados y Tendencias. También podrán encontrar toda la información relacionada a este evento. Astrid, pues llegamos al fin de esta conversación bastante interesante, la verdad, más que agradecerle el espacio y su tiempo y pues si quiere aprovechar el espacio y el momento para invitar a nuestra comunidad a que se sume a Nexus. Pues eso es, invitarlos, creo que no solo al evento, sino que se acerquen a Secowa. Somos un gremio que está en crecimiento, un gremio que busca seguir generando estas oportunidades de networking, de apertura. Como les digo, hoy tenemos 85 proyectos asociados, proyectos que les pueden generar muchas oportunidades de crecimiento de negocio, de nuevos puntos de venta, de más oportunidades de generar ese nuevo proyecto, esa nueva expansión. Así que de mi parte, pues quedo muy anuente a poderlos saludar en Nexus, pero que sobre todo quienes no sabían de ACECOGUA, aquí estamos creciendo como un gremio sólido de posicionamiento, no solo en Guatemala, sino también a nivel latinoamericano. Y agradeciendo el espacio, esperando que esto se repita más seguido, que sigamos compartiendo sobre centros comerciales y, por supuesto, recordarles que el 3 de junio tenemos una cita en Tikal Futura. Nos vemos en Nexus Expo. Excelente, muchísimas gracias Astrid y a todos los que nos están escuchando, pues sigan pendientes de Comunidad Construir y Revista Mercados y Tendencias, estos espacios de entrevista que tenemos. Muchísimas gracias y hasta una próxima.